¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Hoy vengo a hablarte de suplementación, entender por qué puede ser necesaria y cuál es la suplementación básica que debes sí o sí conocer. Antes de nada, decirte que mi nombre es Marcos Bodoque, soy especialista en nutrición y en un abordaje integral de la salud de las personas y decirte que si no estás suscrito a este canal, lo hagas porque estoy subiendo 2 vídeos a la semana con contenido de mucho valor. Bien, vamos a hablar de suplementación. Lo primero, el primer debate que quiero poner sobre la mesa es que muchas personas se van a mostrar escépticas ante la suplementación, ¿no? La suplementación es algo artificial. Y te voy a decir sí, pero no, entre comillas, lo entenderás un poquito más adelante. Quiero hacerte entender varias razones por las que la suplementación podría ser muy necesaria hoy en día. En primer lugar, desde hace más de 100 años se ha venido comprobando que cada vez los alimentos que comemos son menos nutritivos, tienen un menor aporte de vitaminas y minerales. No solo las verduras, que son las que realmente más han sufrido, porque cada vez los suelos son más pobres, los cultivos se hacen cada vez más rápido, con mayores fertilizantes, más pesticidas que al final dañan un poco el alimento, sino también las carnes que comemos. ¿Por qué? Porque muchas de las carnes que comemos hoy en día son carnes de animales que no están criados en libertad, que se alimentan de pienso y que son mucho menos nutritivos, tanto la carne como el pescado. Entonces, esta es una de las principales razones. Los alimentos que comemos ahora no nos nutren tanto como nos nutrían hace 100 años. En segundo lugar, y que también es muy importante, es que hoy en día, en el entorno en el que vivimos, tenemos, pues por así decirlo, un contexto que nos va depletando de vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque vivimos en constante estrés. El estrés agota nuestras reservas. Porque no tenemos un buen contacto con la naturaleza, con el mar, no nos ponemos suficiente al sol. Esto hace que nuestro organismo no funcione de la manera adecuada y que tengamos que invertir más recursos en todas las acciones que hacen que funcione correctamente nuestro cuerpo. En tercer lugar, el tipo del contexto de alimentación en el que vivimos, en el que han vivido muchas personas, también hace que nos vaciemos de vitaminas y minerales. Dos cosas muy importantes son, en primero, el exceso de consumo de café, de cafeína, nos acaba vaciando de minerales, y por otro lado, el tipo de alimentación que han seguido muchas personas, una dieta alta en carbohidratos, que también nos vacía de muchos micronutrientes importantes como las vitaminas del grupo B o las vitaminas del grupo T. Entonces, estos son varios factores importantes. Y ahora te quiero comentar un último factor que creo que te va a sorprender. Es la teoría del triaje del doctor Bruce Ames, que es muy importante. Él nos contó que las dosis diarias recomendadas, lo que se conoce como DDR, que son las cantidades mínimas de estas vitaminas o minerales que debemos aportar al día para no tener enfermedades carenciales, como por ejemplo el escorbuto en el caso de la vitamina C, no significa que aportar esto sea suficiente, sino que ese es el mínimo para no tener enfermedades carenciales, que dista mucho de lo óptimo. Y como siempre digo, no queremos sobrevivir, sino que queremos vivir al máximo. Como diría Carlos Estro, queremos supervivir. Entonces, se ha visto que si no nos limitamos a dar los micronutrientes en sus dosis diarias recomendadas y las damos en mayor cantidad, nosotros realmente podemos desplegar todo nuestro potencial. Te voy a poner un ejemplo básico con la vitamina C. Cuando tenemos, por así decirlo, la mínima cantidad de vitamina C, la aportamos en muy poquitas cantidades, esta se usa sobre todo como componente de nuestro sistema inmune, porque es la prioridad. Cuando tenemos más cantidad incluso, actúa con un efecto extra antioxidante. Y cuando tenemos incluso más, actúa sobre todo en la reparación de nuestro endotelio vascular y otra serie de tejidos que son importantísimos. Entonces, no nos tenemos que limitar, por así decirlo, con aportar lo mínimo necesario para no tener una enfermedad, sino que queremos aspirar a aportar cantidades que nos hagan vivir al máximo. Entonces, estas son las razones para entender que la suplementación puede ser necesaria y muy positiva. ¿Y estamos hablando de algo artificial? Sí, pero al final, ¿qué es lo que le estamos aportando al organismo? Pues estamos aportándole cosas que son realmente naturales, que es lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por supuesto, luego va a haber que buscar suplementos que tengan los mejores componentes y que no metamos cosas extra que nos puedan generar algún problema. Dicho esto, ¿cuál es la suplementación básica que quiero, por así decirlo, que conozcas, que puede ser interesante en tu caso y entendiendo un poquito el porqué? En primer lugar, vamos a empezar con la vitamina D, la vitamina del sol.
y específicamente es el suplemento de vitamina D3 más K2. Es importante que sea más la vitamina K2 porque cuando suplementamos vitamina D, si no aportamos este suplemento de vitamina K2, vamos a movilizar todo el metabolismo del calcio. Entonces, ese calcio puede ir a las arterias que no nos interesa. Con esta vitamina K2 encontramos un equilibrio y este calcio va a ir al hueso, que es donde queremos que se deposite en todo caso. ¿Por qué parece ser muy necesario este suplemento de vitamina D? Porque la mayor parte de la población tiene grandes deficiencias. Y deficiencias no es estar por debajo de 30, como nos indican en los valores de las analíticas. Valores óptimos son a partir de 60 nanogramos por mililitro. Por tanto, el suplemento de vitamina D3 parece que ser muy importante en muchas personas, sobre todo en los meses de otoño y de invierno. Entonces, ¿por qué la vitamina D3 es importante? Porque no es simplemente una vitamina, es una hormona en nuestro organismo que tiene multitud de funciones. Y se ha visto que cuando hay unos buenos niveles de vitamina D3, tenemos un sistema inmune mucho más resistente. Ya se vio con el tema del COVID, las personas que tenían por encima de ciertos niveles no tenía esa severidad que en otras. Vitamina D3 más K2, bastante importante. En segundo lugar, quiero hablarte de el magnesio. El magnesio es un mineral y es uno de los minerales que más deficiencias tenemos. Principalmente, ¿por qué? Pues porque cada vez los vegetales lo aportan en menor cantidad, por lo que te comenté al principio del vídeo, y en segundo lugar también porque tenemos ese exceso de cafeína que nos va vaciando constantemente de minerales. Entonces, el magnesio parece ser un suplemento que aporta bastantes beneficios y nos hace tener un buen equilibrio en el organismo entre magnesio, sodio y el potasio, del que también vamos a hablar. ¿Qué es lo que se ha visto con el magnesio? Pues que mejoran un montón la relajación del organismo, desaparecen los calambres, fracturas musculares, reducen los niveles de estrés, se mejora el descanso. Así que es un suplemento que parece ser muy interesante. Te voy a dar, entre comillas, dos recomendaciones, que serían, si sobre todo queremos incidir con el magnesio a nivel del sistema nervioso, de la relajación, del descanso, bajar los niveles de estrés, te recomiendo el bisglicinato de magnesio. Bisglicinato de magnesio. Y sobre todo quieres incidir en el aspecto intestinal, problemas de estreñimiento, el citrato de magnesio parece ser la mejor opción en estos problemas. Quiero hablarte detenidamente del potasio, que sería otro mineral que conforma este triángulo que nos mantiene en equilibrio de minerales y que muchas personas también tienen deficiencias y que puede ser interesante aportarlo. Sobre todo si tienes hipertensión y te han dicho que limites la sal. Posiblemente con una buena suplementación, una buena alimentación, potasio, magnesio, no alimentar tanto en azúcar, etcétera, puedas revertirlo sin necesidad de ningún medicamento. Dentro de este abanico de suplementación vamos a hablar de dos vitaminas. En primer lugar, de la vitamina C. La vitamina C es una de las vitaminas más importantes y que más deficiencias tenemos. No podemos sintetizarla y hay muy poquitos alimentos que realmente la aporten. Los vegetales cada vez aportan menos vitamina C y la que encontramos en frutas también es muy pobre. Como además no consumimos órganos animales en crudo, el aporte de vitamina C que aportamos es bastante mínimo. Entonces, un suplemento de vitamina C puede ser muy interesante por todas las cosas que hemos comentado al principio. Entonces, esto entraría dentro de esa suplementación básica. Por otro lado, tenemos las vitaminas del complejo B. Es muy famosa, por así decirlo, la vitamina B12, que es la que mayormente ¿no? tienen carencia las personas veganas, sobre todo incluso a corto plazo, pero todas las vitaminas del complejo B todas son muy importantes. Intervienen en todas las reacciones de producción de energía, es decir, aumentan los niveles de energía, intervienen en un montón de procesos fisiológicos. Uno de los más importantes son las labores de detoxificación del hígado, que es vital. Entonces, estas vitaminas solemos tener deficiencias. Sobre todo, ¿en qué casos? Personas que hayan llevado una alimentación alta en carbohidratos durante muchos años, nos depletamos de vitamina D. Deportistas que tengan también una grandísima carga de entrenamiento constante, hay un vaciamiento de las vitaminas del complejo B. Y también podríamos tener personas que están ya pasando los 40 y pico, 50 años de edad, por así decirlo, todo el bagaje que llevan han ido vaciando sus reservas del complejo B. Entonces, las vitaminas del complejo B podrían ser unas de ellas que podrían ser interesantes. No para suplementarlas constantemente, pero sí que podrían ser interesantes tenerlas en mente. Ya sabemos que cuando nos vamos a suplementar
tenemos que ponernos en manos de alguien que nos diga cuál es la suplementación más adecuada en función de nuestro contexto, de nuestra alimentación, de nuestra historia con la comida y sobre todo viendo las analíticas, ¿vale? Vitaminas del complejo B, vitaminas C, muy importante. Y quiero terminar con, por así decirlo, otro mineral que sería el zinc. El zinc se ha visto que parece ser un mineral muy importante porque la mayor parte de la población tiene un desequilibrio entre el cobre y el zinc. El cobre está muy por encima y debería ser al contrario, deberíamos tener el zinc en niveles superiores. Entonces, el zinc también parece parecer un suplemento bastante importante e interesante. Estos, para mí, son los básicos que deberías conocer y plantearte en función de tu situación, tu contexto, a lo mejor la suplementación. No voy a darte ningún consejo específico, así que ahórrate en los comentarios contarme un poco tu situación, decirme si me recomiendas tal, cuántas veces al día. No, lo único que te puedo recomendar a nivel de suplementos son los que yo más recomiendo, que tienes un enlace en la descripción, así que eso es lo único que te puedo contar por aquí. Y si quieres que yo te ayude personalmente a mejorar tu alimentación con una suplementación adecuada a tu contexto, solo tienes que entrar en mi página web y podemos trabajar juntos. Espero que este vídeo de verdad te haya ayudado, que haya abierto un poquito la mente en cuanto a este tema de la suplementación y sobre todo que ahora tengas un marco de referencia sobre qué suplementos pueden ser interesantes en función de tu contexto y tu caso particular. No te olvides de darle a me gusta al vídeo, de compartirlo y de suscribirte si no te has suscrito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.